Los clásicos son relevantes para comprender, reflexionar, debatir e intervenir en la realidad social. Son textos, autores y perspectivas que, aunque tengan décadas o siglos, abren diversos modos de mirar lo social y continúan produciendo sentido y pensamiento crítico. Los clásicos hablan en presente, ayudan a pensar los problemas actuales, permiten instalar nuevos interrogantes. En este ciclo, los evocamos para detenernos en las preguntas que hoy nos interpelan, para entender sus fundamentos y reconocerlos como herramienta para comprender lo social. Estos son los clásicos de sociales. Bienvenidas, bienvenidos a estos clásicos de sociales. Hoy nos acompaña Lucas Justi. Lucas es egresado de la Universidad Nacional de Villa María, docente, investigador de nuestra casa, también magíster en gestión política por la Universidad Católica de Córdoba, y hoy trajo para compartir con nosotros a un autor al que considera clásico. Se llama Max Neff. Hola Lucas, bienvenido. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Por qué elegiste a este autor y qué tiene de clásico? Mira, habría que definir primero los clásicos, ¿no? Y eso quedará para otro podcast. Sin Pero duda. en mi caso lo elijo a Max Neff porque considero un autor ineludible, casi obligatorio para los que estudiamos desarrollo, porque presenta una economía con rostro humano. Digamos, esto de la economía más humanizada que deviene del desarrollo a escala humana, que es su gran obra, que escribe por allá en los años 80, es lo que me lleva a incorporarlo a mí en la bibliografía obligatoria de los espacios curriculares en los cuales me encuentro actualmente, y principalmente porque luego de hacer un repaso por lo que es la historia del pensamiento económico, en contenidos que tenían que ver por ahí con Doctrinas 1, Doctrinas 2, algunos se acordarán, veíamos una historia de las diferentes escuelas de pensamiento. Ahí veíamos a los clásicos y a los neoclásicos. Entonces nos presentaban todas las teorías clásicas duras y luego neoclásicas, que las podemos sintetizar básicamente como la teoría del valor-trabajo, Adam Smith, Ricardo, Malthus, oferta y demanda, ley de Say y esas cuestiones técnicas que estamos resumiendo básicamente con la perspectiva desde el lado de la oferta. Después vemos la economía neoclásica en la carrera, con profesores que obviamente luego terminan profundizando y ampliando estos conceptos, pero al ver ese pantallazo del repaso por las diferentes escuelas de pensamiento económico, Max Neff lo que hace es incorporarse al último a criticar todo este edificio de la economía neoclásica, a criticar el principio de utilidad. Entonces lo considero como un autor imprescindible, te diría, para que luego de ver las teorías de los clásicos, que son las que actualmente incluso sustentan muchas de las cosas que pasan en el mercado y en la economía mundial, Max Neff viene a desenmascarar eso. Entonces me llama la atención el nombre del libro, me llama la atención la postura, la perspectiva del autor, y básicamente por eso vengo a presentar este autor, que lo considero fundamental en el plan de estudio de la carrera. El libro es La economía desenmascarada. La economía desenmascarada, que me lo presenta un profesor en el año 2014, se escribe este libro, me manda un video para que yo viera lo que fue la presentación, y luego de ver ese video me compro el libro, lo leo, me llama la atención dos capítulos en particular, y ahí decido incorporarlo a la bibliografía obligatoria de introducción al desarrollo, y digo, bueno, entrar en primer año y tener esta perspectiva de lo que es la economía realmente desenmascarada, me pareció un aporte fundamental al estudiante. Bueno, contanos, ¿cómo, de qué manera, qué desenmascara de la economía? Mira, lo que él desenmascara más, podemos decir nítidamente, además de todo lo que... Porque él hace muchos aportes, además de cuestionar el sistema económico actual, que dice que en realidad nada ha cambiado desde el tiempo que se creó, de alguna manera viene a decir que la economía, atento con esto, ¿no? Porque es la que reemplaza a Dios. Él habla de que hasta un momento de la historia había
pobres, ricos, ganadores, perdedores, gente que le iba bien, gente que le iba mal, y que nadie lo cuestionaba porque era la voluntad de Dios. Digamos, funcionaba con la voluntad de Dios. En base a eso, no había revueltas, no había ningún tipo de cuestiones de problemáticas sociales, ¿no? El que era pobre y así lo aceptaba porque Dios así lo había querido. Lo que él dice, y por eso cuestiona tanto a la economía y a la economía neoclásica que ya vamos a llegar, es que la economía llega en un momento para justificar cosas. Y vamos a definir cosas como injusticias, si se quiere, ¿no? Que en aquel momento a lo mejor no eran percibidas como tal. Entonces él dice que con la aparición de la burguesía y gente que no era rica y que empezó a moverse en algunas cuestiones, estoy sintetizando brutalmente, ¿no? Empieza a ser rica. Entonces la otra gente que no era rica y seguía siendo pobre dice, che, bueno, pero acá no es la voluntad de Dios. Y entonces él dice que ahí nace la economía. Dice que nace para justificar ciertos movimientos sociales que justamente coinciden con la aparición, dice el autor, de las primeras revueltas en Alemania, con unos campesinos, y bueno, ahí tenemos una economía que empieza a justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, como aportes ya vamos a llegar, pero básicamente la cuestión neurálgica de su argumento y de la economía desenmascarada es esa, es desenmascarar a la economía y a los economistas. A la economía, por lo que dijimos recién, que tiene que ver con esta cuestión de justificar algunas injusticias. Y él dice incluso que la economía, tal como la enseñan actualmente, no es economía, sino que es crematística. Él se remonta a unos términos aristotélicos y dice que está la economía y la crematística, y que en realidad lo que estamos haciendo actualmente es enseñar y mostrar en las universidades y en los planes de estudio pura crematística, que tiene que ver solamente con el crecimiento económico, la acumulación, los bienes, la riqueza, y no, como fue al principio, la oikonomía, que tenía que ver con el cuidado de la casa común, con el cuidado de nuestra casa. Entonces, bueno, esos términos que por ahí han surgido también con la encíclica Laudato Si y esas cuestiones, él las analiza desde ese punto de vista y las vuelca, digamos, en una perversidad de un sistema económico que utiliza estas estrategias para justamente justificar lo injustificable. Listemos sus aportes, porque vos introdujiste muchos de estos conceptos que la cuestión de la casa propia, sí, del cuidado ambiental, digo él, de avanzada podría decirse para el momento en que lo dijo, lo escribió. ¿Se podrían listar sus aportes? Sí. No todos, ¿no? Los principales. No, los aportes, y también para dar un poco el pantallazo, ¿no? de cómo viene. Él el libro La economía desenmascarada y a esta teoría la hace en conjunto con un físico. Un físico que él conoce en una conferencia, y ese físico había publicado hace muy poco tiempo que había leído 3 metros de libros de economía y que estaba dispuesto y preparado para debatir economía. Porque lo que él veía desde el punto de vista de la física era que la economía estaba llena de mentiras. Un físico, ¿no? Se da cuenta de esas cuestiones. Y Max Neff justamente lo que hace en conjunto con este colega, no colega porque el otro era físico, pero sí comparten el libro con este autor, es atacar lo que es el complejo, dice, de inferioridad de los economistas. Dice que los economistas trataron siempre de formular leyes comparables con las de la física. O sea, el economista trata de explicar no solamente los fundamentos del mercado, sino el comportamiento humano, y como no tiene elementos sólidos como la física, él dice en aquel momento la física newtoniana, que tenía una ley, por ejemplo, que es válida en todo tiempo y lugar, que es la de la gravedad, y explica muchos sucesos en el universo, y dice que los economistas tienen como una inferioridad por querer ser científicos duros, ¿no? De la rama del positivismo, y decir y formular leyes naturales que se cumplen en todo tiempo y lugar. Y dice que si hay algo que ha caracterizado a la economía es eso, que no ha pasado nunca. El economista predice, y si acierta, acierta, y si no acierta, bueno, no es una ley natural, y se dio porque la externalidad tal o la externalidad cual, o él utiliza incluso un término en latín que
que no lo voy a repetir porque no me sale bien, pero dice que hay una condición dada que si no se da eso, bueno, puede fallar la predicción. Entonces él ataca fuertemente el aporte, digamos, al principio de utilidad, porque dice que el edificio de la economía neoclásica creyó haber descubierto con la utilidad de que las personas se mueven para maximizar utilidades como una ley natural, no solamente de la economía, sino del comportamiento humano. Entonces, bueno, además de criticar esto con el fundamento de su colega, compañero, escritor físico, él hace aportes para una nueva economía, ¿no? Y son básicamente 5 postulados fundamentales. Vamos a esos postulados, entonces. El primero dice que la economía está para servir a las personas y no las personas a la economía, como una cuestión básica que hay que desenredar. El segundo es que las personas son el centro de la economía. Digamos, si uno no atiende las necesidades de la persona, difícilmente puede resolver las otras cuestiones relacionadas con el sistema. Y después también, como mezcla ambientalismo con ciencia, con poesía, hace mucho hincapié en lo que son los recursos, ¿no? Lo que son los recursos del planeta Tierra. Dice que estos economistas que promueven el crecimiento ilimitado están locos. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta finito. Por lo tanto, vamos al tercer postulado, que es que la economía es un subsistema de un sistema mayor, que es la biosfera. Y la biosfera es finita y limitada. Por lo tanto, el crecimiento, la producción sin límites no tiene sentido. Otro de los postulados que dice, para tener en cuenta el tema de la naturaleza, es que ninguna economía y ninguna vida social es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas, cosa que la economía neoclásica en ningún momento menciona. Siempre menciona el crecimiento, el PBI, el empleo, pero, digamos, sacrificando qué o a qué costo, ¿no? De la cuestión de la naturaleza, la cuestión de la vida, la cuestión de la humanidad. Y después vamos a otro postulado que le cambié el orden, pero lo dejé para el último porque tiene mucho que ver con el desarrollo, y es que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y el desarrollo no precisa crecimiento. Ese fue también uno de los postulados que, bueno, a cada uno de esos 5 él los explica y da herramientas como para aplicarlo y llevarlo a la acción, y terminan siendo un poco las recomendaciones. Además de esos 5 postulados fundamentales, habla mucho de algunos temas centrales que rescata de su libro, presentado anteriormente en los años 80-90, que es el desarrollo a escala humana. Anterior al de economía desenmascarada. Claro, desde ahí retoma muchos de los Bien. conceptos y los mezcla con su compañero científico y terminan en este libro. Pero bueno, varios de los conceptos centrales, como es, por ejemplo, el de las necesidades humanas fundamentales, los toma de aquel libro. ¿Y qué dice este concepto? Bueno, dice que hay 9 necesidades fundamentales, que ya te las nombro: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Dice que las necesidades no han cambiado en ningún tiempo y lugar, lo que cambian son los satisfactores y una economía que empuja para que se satisfagan de tal o cual manera a algunos más que otros, ¿no? Entonces, bueno, como aportes, esos son los principales. Estaría bueno que ampliemos, vemos si hacemos tiempo de todos, pero algunos de esos 5 aportes que vos enumeraste rápidamente recién, Sí. podríamos ampliar alguno. Mirá, ¿Por cuál empezás? Yo empezaría por el del desarrollo, ¿no? Dale. Que no es lo mismo que crecimiento, y el desarrollo no precisa crecimiento económico. ¿Por qué? Porque está demostrado, y ahí viene otro de los capítulos que a mí me llamó mucho la atención cuando vi el libro por primera vez, que es Estados Unidos, un país en vías de subdesarrollo. Así se llama el capítulo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir ese? Que el país tiene crecimiento económico, porque el crecimiento económico definido por la economía es el incremento del PBI, digamos, el aumento del PBI ya te da el crecimiento económico, y en base a eso hay otros índices que sí tienen que ver con el desarrollo o con la calidad de vida, que empiezan a ir a contramano de ese crecimiento producto de las cuestiones negativas que genera ese crecimiento, ¿no? Entonces es muy interesante el análisis que él hace y cómo habla de esos países en vías de subdesarrollo. Y casualmente, cuando uno pregunta en una de las primeras clases, ¿no? Tipo diagnóstico al estudiante, bueno, a ver, ¿cuál es la idea de ustedes, ¿no? De un país desarrollado? De un ejemplo, todo el mundo te dice Estados Unidos.
los chicos, ¿no?, que están en primer año, y eso es lo que justamente nosotros tenemos que empezar a cambiar desde la enseñanza de la universidad y empezar a incorporar otros conceptos que son los que Max Neff profundiza, ¿no? Tiene que hablar más que nada de la ética, tiene que hablar más que nada del bien común, de la ecología. Él habla también mucho de la huella ecológica, de que estamos utilizando 1,6 planetas en un año y tenemos solamente uno solo en lo que es producción de materias primas y recursos no renovables, y todo ese tipo de conceptos son los que la economía debería justamente aplicar y enseñar, además de las cuestiones que tengan que ver con el análisis o el fundamento del mercado. Por eso esta distinción del cuidado de la casa común, ¿no?, de volver a eso, y este postulado de el crecimiento y el desarrollo me parece uno de los más interesantes, y bueno, obviamente la licenciatura en desarrollo central. ¿Crees que todo esto que estás desarrollando le da su cuota de actualidad? Digo, ¿por qué es un autor que hoy sigue siendo actual? Es más actual que nunca. ¿Por qué? Si vamos a los hechos puntuales y a la cronología y al almanaque, cuando yo incorporo esto fue en el año 2015. El año 2015, bueno, la vuelta, entre comillas, del neoliberalismo, hoy más que nunca, ¿no? Volver a estos conceptos y volver a esta economía con un rostro un poco más humano. Entonces, como actual, tiene la actualidad justamente en esos dos momentos, tanto hoy como en el momento que saca el libro, ¿no? Y que justamente él habla de la crisis española y todo lo que venía atravesando producto de las hipotecas y todo lo que había significado en el malestar social, incluso en términos de suicidios. Él habla mucho en Europa, ¿no?, de cómo había en ese momento en España incrementándose la cantidad por justamente una crisis que él dice que no es una crisis común, digamos, que es una crisis que no es solamente económica, sino que es multicausal y principalmente una crisis civilizatoria. Ahora, si vos me preguntas de si es actual o no es actual, yo te digo que es más actual que nunca, porque nada cambió. Digamos, si uno toma los conceptos, ¿no?, que Max Neff se refiere para hablar del inicio de la economía, como esto del reemplazo a Dios, que es dogmática, y esta cuestión también de querer relacionarse con el positivismo y ser válida en todo tiempo y lugar, y ser una ciencia dura que analiza el comportamiento humano. Él dice que sistemáticamente desde hace 300 años pudo haber cambios, algunos procesos sí, con Keynes, con el estado de bienestar, con algunas otras cuestiones que han ido alternando esa economía neoclásica, esa economía fundada en la utilidad, pero que sistemáticamente siempre el poder fue funcional al dinero y a las potencias que están de alguna manera generando condiciones para que haya pobreza, para que haya diferencia y para que haya una brecha social cada vez más amplia. Entonces, al criticar eso, me parece que sigue siendo actual, y al ver uno lo que está pasando actualmente, bueno, en nuestro país no vamos a profundizar, ¿no?, porque es un ejemplo muy puntual, pero vamos a llevarlo a un nivel más global de conciencia, incluso en términos de problemáticas ambientales, ¿no? Es más actual que nunca, porque lo que Max Neff arranca diciendo, y también sustenta mucho de su argumento, es que esta gran crisis que dijimos que es civilizatoria y que es multicausal se sustenta en una sola cosa, y es la estupidez humana. Entonces él dice que nada ha cambiado. De hecho, él se motiva como niño tratando de averiguar cuál es la condición que nos distingue a los humanos de los animales. Esto es una anécdota, ¿no? Entonces se pone a pensar, y en un momento un profesor le dice que era el alma. A él no le satisface la respuesta porque dice: yo tengo animales y para mí tienen alma. En otro momento terminan diciéndole que es la razón, y ve que hay animales que toman decisiones y que de alguna manera tienen la capacidad de procesar. Y bueno, termina de niño hasta que en un momento adulto le pregunta al padre, el padre es científico también, y el padre le dice: ¿por qué no probás con la estupidez? Dice: es la única condición que nos distingue a los animales. ¿Por qué? Porque somos los únicos que contra la misma evidencia seguimos haciendo lo mismo. Y él ahí lo relaciona con las recetas neoliberales y el auge de lo que es el consenso de Washington, con la crisis del petróleo y la caída del estado de bienestar en los 80, que es justamente cuando emergen las ideas fuerza de él. Dice: bueno, esto ya pasó, esto ya se dijo, esta receta ya se aplicó, y los resultados fueron cada vez más distintos a lo que habían prometido.
Y hoy si te pones y uno lee cualquier diario, las recetas del FMI, del Banco Mundial, o de esos organismos que en aquel momento pugnaban por la libertad, por el individualismo, por las cuestiones relacionadas con la desregulación, el ajuste, la privatización, y hoy tenemos lo mismo. Y espero que no tengamos... Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que es un clásico y es ineludible, actual y hasta te diría, entre comillas, vitalicio de la carrera y de los conceptos de desarrollo que tengan que ver con el bienestar, con la calidad de vida y sobre todo con el rostro humano, ¿no? Lucas, gracias por traernos a Max Neff. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, espero que lo hayan disfrutado y seguiremos ampliando. Estos son los clásicos de sociales.